Cumplir con nuestras obligaciones es más que una necesidad legal, es un acto de integridad y compromiso. La comprensión de las obligaciones simples y complejas es esencial para asegurar el cumplimiento adecuado de los contratos y la protección de los derechos de todas las partes involucradas. Soy Pepe André Rodríguez y hoy les voy a presentar un análisis detallado sobre las obligaciones complejas en el derecho civil y enfocadas en las obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas. Buenos días a todos, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes estos conocimientos. Clasificación de las obligaciones. Las obligaciones simples se caracterizan por tener un solo deudor, un solo acreedor, un solo vínculo, una sola prestación. Por ejemplo, si yo debo pagar una suma de dinero a alguien, estamos ante una obligación simple. En contraste, las obligaciones complejas presentan pluralidad en sus elementos, ya sea en el sujeto o en el objeto. Si hay varios deudores o acreedores, hablamos de obligaciones mancomunadas o solidarias. Si hay varias prestaciones, tenemos obligaciones conjuntivas, alternativas o facultativas. En este caso nos enfocaremos en las últimas. Las obligaciones conjuntivas implican una pluralidad de objetos en la prestación. El deudor debe cumplir con todas para satisfacer las obligaciones. Un ejemplo sería si debo entregar una mecedora, un sofá, una lámpara, no me libero de la obligación hasta entregar todos los objetos. En las obligaciones conjuntivas, también llamadas acumulativas, no hay facultad de elección. El deudor debe entregar todos los objetos de la obligación. Es importante notar que aunque las obligaciones conjuntivas implican pluralidad de objetos, nuestro Código Civil no contiene normas específicas que la regulen directamente, ya que funcionan de manera similar a las obligaciones simples, salvo por la pluralidad de objetos. Las obligaciones alternativas también implican pluralidad de objetos, pero a diferencia de las conjuntivas, el deudor puede elegir cuál de los objetos entregar. Por ejemplo, puedo entregar un caballo o una vaca. Esto otorga flexibilidad y una mayor garantía para el acreedor, ya que si uno de los objetos perece sin culpa del deudor, aún quedan otros con los que se puede cumplir la obligación. La normativa legal de las obligaciones alternativas. Artículo 1217 del Código Civil venezolano. Las obligaciones alternativas, la elección corresponde al deudor, a menos que se haya concedido expresamente al acreedor. Esto significa que el deudor es quien decide con cuál objeto va a cumplir su obligación. Si la elección debe ser hecha por varias personas y no se ponen de acuerdo, el juez puede fijar un plazo. Si no se deciden en el tiempo fijado, el juez hará la elección. Además, si el deudor no cumple, el acreedor puede tomar posesión de uno de los objetos, salvo que el deudor entregue espontáneamente alguno de ellos. Si la elección corresponde al acreedor y éste no elige después del vencimiento de la obligación, el deudor puede pedir a la autoridad judicial que establezca un plazo. Si el acreedor no elige dentro de ese plazo, la elección pasará al deudor, según el término fijado por la autoridad judicial. Riesgo de la cosa. Artículo 1218 del Código Civil venezolano. Establece que si solo una de las cosas prometidas subsiste en el momento de la exigibilidad, la obligación se convierte en pura y simple. Esto significa que el deudor debe cumplir con el único objeto que le queda, como si fuera una obligación simple. Si todas han perecido y una ha sido por culpa del deudor, este debe pagar el precio de la última que pereció. Artículo 1219. Detalla las acciones a seguir en caso de que los objetos de una obligación alternativa perezcan. Cuando la elección corresponde al acreedor, si todas las cosas, excepto una, desaparecen sin culpa del deudor, el acreedor debe recibir la que le queda. En caso de culpa del deudor en la pérdida de la cosa, el acreedor puede optar entre la cosa restante o el precio de las otras. Si las cosas desaparecen debido a la culpa del deudor, el acreedor puede exigir el precio de cualquiera de ellas. Aunque el artículo no aborda explícitamente este caso, se sugiere que si una de las cosas debidas desaparece por culpa del acreedor, la obligación del deudor se considera cumplida. Artículo 1220. Especifica que si todas las cosas perecen sin culpa del deudor y antes de que se halle en mora, la obligación se extingue. Esto es una aplicación específica del artículo 1344 del Código Civil venezolano, que trata sobre la extinción de las obligaciones por pérdida del objeto debido sin culpa del deudor.
Obligaciones facultativas. Las obligaciones facultativas se diferencian de las alternativas porque, aunque el deudor pueda elegir entre varios objetos para cumplir, solo uno es el debido. En estas obligaciones, el deudor puede cumplir con un objeto distinto previamente señalado, pero solo el deudor tiene esta facultad, no el acreedor. El objeto alternativo debe ser acordado previamente. Si el acreedor acepta con otro objeto al momento del pago, se extingue la obligación por dación en pago. El objeto debido es el principal, por ejemplo, un caballo, y el alternativo es el secundario, ejemplo, una vaca. Si el objeto principal perece sin culpa del deudor, la obligación se extingue y el acreedor no puede exigir el objeto secundario. En caso de incumplimiento culposo, el acreedor solo puede demandar el objeto principal o su valor, no el objeto secundario. Si el objeto secundario perece, la obligación facultativa se convierte en una obligación pura y simple. Esta obligación no ofrece más garantía al acreedor comparada con la alternativa. Un ejemplo legal se encuentra en la Ley de Protección de Propiedad Horizontal, donde los propietarios pueden liberarse de pagar gastos comunes entregando su propiedad a la comunidad. Hemos visto cómo las obligaciones complejas, ya sean conjuntivas, alternativas o facultativas, juegan un papel vital en el derecho civil. Entender estas diferencias es esencial para cumplir adecuadamente con nuestras responsabilidades legales. Asegurarse de comprender y respetar las obligaciones puede prevenir conflictos legales y fortalecer relaciones de confianza. Muchas gracias por su atención. Espero que esta exposición les haya sido útil para entender mejor las obligaciones.